tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos siempre aquí en la pantalla de Mega TV para conversar la noche con protagonistas, con figuras importantes de nuestra sociedad, gente que tiene mucho que contarnos y que muchas veces en una hora no tenemos el tiempo de hacer todo el resumen de vida, pero por lo menos nos aproximamos a algunos conceptos importantes. Hoy vamos a recibir al embajador de la República Argentina en Paraguay. Es un amigo de nuestro país y sobre todo una figura central por la relación histórica que tenemos con la Argentina, los paraguayos. Antes de saludarlo y conversar con él, quiero que presten atención a la semblanza de Óscar Domingo Pepo, embajador de la Argentina en Paraguay. Óscar Domingo Pepo nació el 6 de julio de 1958 en Santo Tomé, Corrientes, Argentina. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional del Nordeste y a principios de la década de los 80 se recibió de ingeniero en construcciones hidráulico y civil. Posteriormente realizó estudios del programa de gobernabilidad y gerencia política en la Universidad de San Andrés. Del 2001 al 2003 fue electo diputado provincial. En el periodo 2008-2009 se desempeñó como ministro de Gobierno, Justicia, Culto y Seguridad. Electo intendente de Villa Ángela en 3 periodos. Del 2012 al 2015, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda. Del 2015 al 2019, electo gobernador de la provincia del Chaco. Actualmente se desempeña como embajador de Argentina ante el Paraguay. Bueno, querido embajador Pepo, gracias por venir. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy bien, muy contento también. Terminamos estos días, esta semana, nuestra fiesta patria importante, que es el 9 de julio, que tiene que ver con la emancipación de nuestro país. Y en definitiva creo yo que eso son temas centrales y fundamentales a la relación que uno tiene entre nuestros países. Y que bueno, lo pudimos también festejar en la embajada con una serie de actividades, ¿no? Sí, espero que no sea el presidente Fernández el que le llama. No, estamos... sí, por la duda saco porque son estos relojes que... Me gusta porque es bien espontánea eso que pasó, porque el embajador tiene que estar atento todo el tiempo, más en 2 países con tanta dinámica de vinculación todos los días. Tenemos una extensa frontera, tenemos la presencia fuerte paraguaya en Argentina y viceversa. ¿Qué embajada esta, no? Es una embajada de actividad diaria, ¿no? Mire, la agenda que tenemos es muy amplia, muy amplia. La verdad que es una agenda interesante, diría yo. Y usted sabe que los países limítrofes siempre son los países más importantes para un país. Cierto. Y en mi caso hay un aditamento especial y particular, porque yo digo que soy del barrio, porque soy a su vez de una provincia limítrofe acá a Ñembucú, que es la provincia del Chaco, de la cual ahí me desarrollé mi vida prácticamente profesional y política, si bien soy nacido en Corrientes, que es otra provincia. Yo digo, el eje de esta corriente que une mucho a Argentina tiene que ver con lo guaranítico y tiene que ver con lo del Chaco sudamericano. Claro. Y esas 2 provincias son parte de mi vida, desde mi infancia, mi nacimiento y mi desarrollo. Y que pueda hoy estar como embajador representando a la Argentina, para mí fue muy importante y creo que eso también facilitó y muchísimo, porque en definitiva tenemos la misma idiosincrasia y por ahí nos diferenciamos un poco de la otra parte central, que es la lucha que tenemos nosotros en nuestro país, una lucha constante contra el centralismo. Claro. Que creo que esa es la energía de los pueblos del interior y que creo que está también vigente acá en Paraguay, ¿no? Sí, qué interesante ese contexto que dabas, embajador, porque es cierto, de Corrientes, Chaco, Formosa, hay como un hilo conductor con Paraguay, con Ñembucú, con Misiones. Bueno, tenemos una historia tan grande en común. Pero quería también comenzar por tu origen. ¿Sos ingeniero de profesión? Soy ingeniero civil, especializado en hidráulica y en construcción. Ajá. He desarrollado mi vida ya profesional durante bastante tiempo en la provincia del Chaco. Y desde la profesión salté a la política por las casualidades de la vida, como dice uno. Y a partir de ahí, bueno, creo que hice todo el caminito. Estoy viendo, intendente, diputado provincial. Así es, ministro de Gobierno. Ajá. Fui diputado provincial, fui presidente del Instituto de la Vivienda y bueno, fui gobernador de mi provincia en el año 2015-2019.
Y la verdad que nunca en la vida había pensado ser embajador. O sea, era una mirada que uno tenía y que yo tenía porque como gobernador recibí a varios embajadores, y siempre con la mirada de esa concepción superior de la política. Yo vengo de una atracción política que es el peronismo, el justicialismo, ¿no es cierto? Que tiene como base desde muy joven. De muy joven y que tiene como base a las ideas del general Perón. Y el general Perón decía, la verdadera política es la política internacional. Esa es la política. Y bueno, ante un hecho político que se dio a fines del 19, donde yo también pretendía seguir como gobernador y el actual gobernador también, una situación interna, talló el presidente Fernández y la presidenta Cristina, y bueno, dijo, no se pueden pelear, no podemos ir a un hecho electoral, así que me vino el ofrecimiento. Y me pareció una experiencia nueva, distinta, y la verdad que no estoy arrepentido, y yo siempre digo también, y Dios te pone en los lugares. Yo soy una persona creyente, en los momentos y en los lugares, y a todos nos tocó vivir esta pandemia, por ejemplo. Por ejemplo, claro. A mí me tocó vivir en Paraguay gran parte de la pandemia, o sea, yo vine el mes de mayo, y bueno, todo lo que fue ese largo encierro y ese trabajo de repatriación, fronteras cerradas. Usted sabe que en nuestro país también se daba la cuestión federal entre provincia y provincia, o sea, dificultades que creo que ahí apareció otra parte de la diplomacia. La diplomacia del entender de las calidades humanas, de la sensibilidad de entender que si bien estaban las normas, están las cuestiones humanas, ¿no? Que son tan importantes y tan fuertes, y hay que, en mi caso, mi madre muere en Corrientes, yo estando acá y no pudiendo ir ¡qué bárbaro! a despedirla, digamos. Entonces, son cosas que marcaron fuerte y que hoy parece que están tan lejos. ¿Cierto? Y fue ayer. Después todo el proceso de la llegada de las vacunas en la Argentina, el trabajo intenso para tratar también de conseguir las ayudas. En Paraguay tardó un poco más. No fue un momento fácil, ¿no? No fue un momento fácil. Yo creo que fue un buen llamado, sobre todo para nuestros líderes, para la América Latina, en el hecho de la dependencia y la independencia, digamos. Cuando nos dimos cuenta que ahí hay cosas que faltan hacer y que además tenemos capacidades, pero que a veces o las subestimamos, o no las potenciamos, o no las valoramos para tenerlo. Y pasamos a depender de las potencias, y desde ya quienes se vacunaron primero en el mundo fueron las potencias. Claro. Y en el caso de Paraguay, yo dije, fue discriminado, porque Paraguay verdaderamente sufrió un proceso muy duro con las vacunas. Nosotros empezamos en diciembre, Paraguay creo que en febrero o marzo empezó a vacunar recién, con todo el tema que ocurrió con la situación de demoras y la ansiedad de la gente, ¿no? Que era impresionante. Creo que eso hizo a que se replantee, y hoy hay una mirada, me parece, distinta en estos temas, y sobre todo en valorar que somos capaces de hacer y de producir y de tener los antídotos para estas emergencias. Y evidentemente surgió, ¿no?, de que ante una emergencia se tratan de salvar primero ellos y después nosotros, digamos. Sí, lo vimos con la propia Organización Mundial de la Salud, ¿no? El sistema COVAX y compañía, que lastimosamente no funcionó. Ahora, embajador, volviendo a la relación bilateral, tenemos tantas cosas en común. Ya está, tenemos el comercio, ahora los temas del río que están generando cierta crispación. ¿Cómo se hace para trabajar con un margen tan amplio de temas y de agenda? Ustedes trabajan con Cancillería, nosotros dependemos directamente de Cancillería. O sea, las embajadas, las relaciones directas es Cancillería con la Cancillería paraguaya. Sí. A partir de la presentación de cartas credenciales, también el presidente del caso de Paraguay nos habilita a trabajar con su gobierno en general. Pero el canal institucional es la Cancillería, como lo es también nuestra superioridad a nivel país en Argentina, ¿no? Sí. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Y hay una serie de bases ya de tratados, acuerdos, comisiones, la infinidad de comisiones que me fui enterando, muchas de las que yo no sabía que existían y que estaban. Yo tenía conocimiento de varias de las que trabajábamos por mi provincia, ¿no? Sí. Pero bueno, hay ámbitos diplomáticos de trabajo. Y el tema es el funcionamiento de las mismas y los tiempos. O sea, quienes no venimos de la diplomacia, a veces nos causa un poquito de preocupación la demora en los tiempos. La diplomacia no tiene la rapidez que tiene los otros lugares de la gestión, pero que son caminos. Por ejemplo, usted planteó el tema hoy con el río. Bueno, esa situación que se dio a partir de una
un planteo de un gobernador de Corrientes, concretamente, que son cosas que vienen pasando. Bueno, hoy hay un camino, hay una hoja de ruta que plantea Argentina. Vemos qué tenemos en cuanto a lo instrumental, a las comisiones, analicemos, pero lo que yo sí he dicho también, nunca pongamos esto como una situación de conflicto o una situación de tirantes. Son problemas que van surgiendo naturalmente por el gran intercambio que hay entre ambos países y que hay que encontrarle en los ámbitos de este acuerdo. Y por eso surge, sí, muchas tareas de trabajo y a veces superponiéndose agenda con otros temas, porque el tema comercial, por ejemplo. El tema comercial es un tema, hoy Paraguay está como siendo un lugar de atracción por una serie de cosas y eso requiere de atención también y de generar condiciones para que quien venga no venga primero a perder el tiempo, sino que venga verdaderamente con una agenda, que tenga reuniones positivas, que tenga el acompañamiento de las organizaciones. Gracias a Dios, nosotros, y he logrado yo tener un excelente nivel de relaciones con todos los gremios acá, o sea, de todos los complejos productivos, de las organizaciones de distinto nivel, y con el sector público. Trabajamos muy bien con el gobierno del presidente Mario Abdo, con áreas, en el caso, por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, excelente, siempre dando respuestas y también solucionando problemas, porque también aparecen los problemas. Claro, siempre. Al ser tan intensa la relación, aparecen. Yo podría citar los problemas, por ejemplo, del cruce fronterizo. Ahora mismo, por ejemplo, Clorinda, no sé por qué está lento otra vez, estaba bastante fluido. Tenemos el puente San Roque González Santa Cruz. Todos los días hay como un problema. Hay dos déficits que uno de ellos me lo planteé antes como agenda y algo avanzamos, y el otro es cómo logramos mayor integración física y rápida. Y, por ejemplo, en el tema físico, bueno, hemos progresado con un puente en Pilar y en Bucú, en Pilar con Puerto Cano en Formosa. Hoy hay un trabajo que se está haciendo a través del financiamiento de la CAF, que es muy importante. ¿Tendremos puente ahí? No tenemos balsa. No, yo digo, vamos a tenerlo. Vamos a tener, porque hoy la CAF puso $1,5 millones para el estudio completo. Puede ser el comienzo. El comienzo, y con eso seguramente va a estar el financiamiento posterior. Hay voluntad de nuestro gobierno actual, de nuestros candidatos, el caso del candidato nuestro, Sergio Massa, el caso de Santiago Peña también lo puso como prioridad. Y yo creo que necesitamos imperiosamente mucho más entrecruzamiento físico. Y después los problemas de demoras que tenemos en los distintos cruces, que hace un sistema de un método que creo yo hay que incorporar, por un lado infraestructura, que hay proyectos y estamos avanzando, no en la velocidad que me hubiera gustado, porque la verdad que me hubiera gustado que eso se pueda plasmar en todo lo que es Clorinda acá en Puerto Falcón, con un nuevo centro integrado, único, moderno, rápido, con ágil, más tecnología también. Con más tecnología. Usted sabe, por ejemplo, en Buenos Aires, en Ezeiza, miles de personas, y no hay demora, va rapidísimo. Cambió la historia. Ahí quiero hacer una pausa porque es apasionante el tema, porque todo el que está viendo el programa lo vive esto diariamente, ya sea por simple turismo, por compras o por viajes de comercio, de negocios. Todo el tiempo estamos relacionados con Argentina y necesitamos la fluidez de ese tránsito, tanto de aquí para allá como de allá para acá cuando nos visitan. Enseguida vamos a profundizar eso. La diferencia con el trabajo consular también, que a veces confundimos mucho con la embajada. A la vuelta con el embajador Pepo, hoy un invitado de lujo aquí conversando la noche. Al ser justicialista, el embajador Pepo obviamente conoce la vinculación también del general Perón con Paraguay. El otro día hablábamos de una audiencia que me concedió muy amablemente de hasta hay una ruta de lo que fue Perón en Paraguay que la recorrió, ¿no? Yo la llamé la ruta de Perón en Paraguay, que la verdad que el Movimiento Nacional Justicialista y el peronismo en general, y en definitiva la Argentina, es un agradecido a Paraguay porque le salvó la vida al general Perón. Fue un momento muy difícil de Argentina, y en ese momento justamente en el exilio del general Perón, con todo lo que significó por el sentimiento que tiene el peronismo sobre todo y que sigue teniendo en lo popular, ¿no? A partir de ahí, bueno, estando acá,
me empecé a interesar y a ver, y bueno, pude visitar la Cañonera, que está prácticamente reparada, nueva. Sí. El camarote donde estuvo Perón, digamos, donde descansó, donde llegó, a la casa de la familia Gayol, que fue el empresario Gayol. Está cerca de la embajada. Que está ahí a 2 cuadras de la embajada, que bueno, me contaban la historia también de que uno de los herederos de Gayol, del movimiento que se empezó a dar y en el momento político que se estaba viviendo y los problemas que empezó a causar Paraguay, entonces lo llevaron a Villarrica. Claro. Y a Villarrica, a la República de Guairá. Cuando llegamos a Villarrica, ¿qué tal? Me fui a visitar y visité la casa que está tal cual como estaba la casa que vivió Perón. Hay una familia, Qué interesante, gente, ¿no?, que la mantiene y que, casualidad o designio de la vida, ¿no? En ese mismo lugar fue donde vino el Papa a dar la misa cuando fue Juan Pablo a hacer la misa a Villarrica, enfrente a ese lugar donde se hizo la misa con Juan Pablo II cuando vino al Paraguay. De hecho, estamos haciendo esta entrevista sobre la avenida Juan Domingo Perón. Pero claro, esas cosas que me aparecieron que no estaban en lo que yo fui a ver. Claro. Y ahí, bueno, charlando con la gente de Villarrica, me mostraban el club, dónde iba, las historias, las anécdotas, claro, lo que quedó y que después, bueno, se fue y tal es así que comentan ahí que había uno de sus asistentes o choferes que le había puesto el gobierno en ese momento, que después, porque Perón después viene a Paraguay a agradecer, sí, después del 74 y en su último viaje que fue sí, justamente previo a su fallecimiento, donde él agradece al pueblo paraguayo el hecho de toda la hospitalidad que le dio, pero sobre todo salvarlo la vida. A propósito de Perón, ¿cómo se explica que habiendo ya pasado tantos años de su fallecimiento, justamente en los años 70 y los cambios sucesivos que hubo en Argentina, el imaginario colectivo popular sigue pensando en Perón como el camino de solución social y política que tienen los argentinos? Perón era un hombre de otro tiempo, evidentemente, porque planteó en ese momento situaciones que se dieron mucho después, como el tema del cambio, hoy llamado cambio climático. Sí. Por ejemplo, él ya lo planteó, él lo planteó en la necesidad del nuevo ordenamiento mundial, decía, los peronistas tenían una tercera posición que no era, sí, era bien marcado en el mundo donde estábamos. Los no alineados, ¿no? Los no alineados, la soberanía económica, la soberanía política, la justicia social. Había principios muy claros y eso tenían correlato con los hechos. Esos correlatos con los hechos fue que dejaron marcas muy fuertes porque la recuperación que tuvo la Argentina en ese momento, sobre todo en la calidad de vida de mucha gente que no tenía algunos ni derechos, y el tema de la aparición de esa mujer maravillosa que fue Evita, que fue la compañera y que hizo brillar a Perón. Perón no hubiera sido lo mismo sin Evita, seguramente. Claro. Brilla Perón con Evita, muere Evita y Perón empieza la decadencia del sistema y, por supuesto, viene el golpe del 55. Pero la impronta de lo que deja Perón trasciende y deja una doctrina. Y esa doctrina, salvando situaciones que se da hoy con la modernidad, tiene cosas que son muy actual, muy actual, claro, del vigente mundo de todavía. hoy, muy vigente. Entonces nosotros decimos que cada peronista tiene su bastón de mariscal. Claro, no olvidemos que después también pasaron la noche dura de esa dictadura atroz con los desaparecidos, que otra vez cargan sobre el peronismo la mayor carga dramática de desaparecidos y muertos. Fue la que más sangre entregó y desaparecidos, esa dictadura. Porque a partir, yo recordaba un poquito rápidamente, sí, el día del acto, digamos, hacía un rápido camino de la historia. Yo decía que la Argentina del 16 al 80 fue el momento del ordenamiento institucional en la época de 1816 sí, a 1880, incluida la Guerra de Paraguay, o sea, como un hecho trágico, triste y negro de una parte de Argentina que era parte justamente del puerto de Buenos Aires, que la que quería manejar, hacerse dueña prácticamente de todo lo que era el interior, incluido Paraguay. Claro. Y de esas consecuencias está lo que es la guerra del Paraguay, que hoy es un hecho atroz y donde gran parte de la Argentina en ese mismo momento ya no compartió lo mismo. Claro. Y a partir de 1880 empieza, en la entrada del siglo XXI, otro tiempo con la migración, gran corriente migratoria, empiezan a aparecer
situaciones de la ley se empeña con el voto, la democracia, pero en 1930 tenemos también dictadura de época, Claro. la década infame, después la caída de Perón con fusilamiento, y esa última dictadura, que verdaderamente en el 74 al 82 fue terrible, atroz, y que creo que selló las dictaduras para atrás. Creo que fue lo máximo que selló. Y ahora estamos viviendo estos 40 años de democracia. Que hace poco se celebró el aniversario. Claro, se celebró, pero la asunción se va a dar el 10 de diciembre. Ajá. Ahí se cumplen los 40 años cuando asumió Alfonsín y se va Fernández. Claro. Son 40 años ininterrumpidos de democracia. Que es inédito también para la región y que, como usted dice, embajador, sella, con todos los defectos que tiene la democracia, la seguridad de que a eso por lo menos ya no se quiere volver. Sobre todo en la sociedad. Sí. En la sociedad. Hubo mucho, Argentina, bueno, tomó un prestigio mundial en la búsqueda de verdad, justicia, es que nosotros decimos la verdad y la justicia como temas y el olvido, no el olvido. Una política de Estado de derechos humanos muy fuerte que terminó con el juzgamiento y se sigue juzgando. Claro. Hoy todavía hay juicios en ese tema, que creo que deja ese legado, que la idea es mantenerla viva, que no se olvide, porque por ahí quieren aparecer algunos discursos, sobre todo enmarcado también en el odio, y que muchas veces plantean desde ese lado situaciones de querer recordar esas épocas como épocas buenas del Estado. Y donde era la paz, pero la paz del cementerio, digamos, o sea, claro. la paz del garrote. Yo creo que la paz debe construirse de otra forma, y es lo que la sociedad cree. Y el otro tema que no puedo dejar de tocar contigo, embajador, es el tema económico. ¿Cómo un país tan rico sigue teniendo dificultades tan grandes a nivel de altas finanzas y de macroeconomía? Esa es la deuda que tenemos también en la democracia, digamos. Hemos tenido épocas de alto crecimiento, con números muy buenos, pero sin quizás distribución. Y hemos tenido épocas de crecimiento con distribución, que yo lo considero eso en la época del 2007 al 2015 más o menos, pero hemos tenido después desajustes muy importantes por quizás no tener conductas políticas fiscales a mediano y largo plazo estables por encima de la política. Y eso generó que ese serrucho en la economía nos pegue muy fuerte y nos deje, por ejemplo, después de una época donde se fue el Fondo Monetario de Argentina, donde Néstor Kirchner paga y se va, terminamos donde viene el Fondo Monetario y hoy somos dependientes del Fondo Monetario, porque la deuda que se tomó de 45.000 millones a pagar en 4 años es imposible pagar. Claro. O sea, esas incongruencias hacia la falta quizás de una visión a mediano y largo plazo, que creo que es el déficit del gran acuerdo nacional que se tiene que dar en Argentina. Argentina tiene que dar un gran acuerdo nacional que en definitiva lo está planteando Sergio Massa como nuestro candidato, y creo que quien surja como presidente, y espero que sea alguien moderado, lo pueda plantear esos acuerdos de salir de algo que para nosotros fue muy dañino, que es la grieta, ¿no es cierto? La famosa grieta, que son las diferencias naturales y que hay en el mundo, porque el mundo tiene su mirada y su visión donde te parás. Pero en definitiva, cuando hay respeto y podés convivir y podés encontrar lugares de acuerdos mínimos, me parece que es el camino que hay que buscar. Por eso creo que ese es el déficit que hemos tenido y que nos costó mucho, y que siempre tenemos una reserva. Fíjese, cuando parece que todo está mal, el año pasado perdimos 25.000 millones de dólares por la falta de agua y la sequía con todo lo que son nuestra producción primaria. A Paraguay el año antes le tocó también otro golpe muy fuerte. Bueno, hace unos días, el domingo pasado, nuestro presidente y la vicepresidenta y el ministro de Economía inauguraron un gasoducto que va a permitir generar soberanía energética en gas dentro de muy poco tiempo, que nos va a permitir exportar gas, que va a permitir ingresos muy importantes en la Argentina, porque vamos a poder entregar gas no solo a toda Argentina, sino a Brasil y Paraguay, por supuesto, Chile, que ya lo está llevando, y también con otra reserva más que importante en materia que en Argentina nunca tuvo un peso fuerte en su economía, como es el tema de la minería, el litio. Sí. O sea, la reserva que tiene Argentina de litio, una de las mayores del mundo, la reserva energética en gas y también en otros combustibles no convencionales, que están todos en el sur y que son verdaderamente reservas que hoy se están trabajando con un proceso de inversiones importante. Fíjese, Argentina, hoy salió un informe muy llamativo en los medios, hoy o ayer, en estos días,
sobre el tema de la inversión en América Latina, de la inversión, la CEPAL creo que la sacó. Sí. Y planteaba que Argentina está dentro de los primeros países, después de Brasil, tercero o cuarto, con un 7 o un 8%. Y el grueso de la inversión está en energía y está en minería. Quiero hacer la pausa ahí. Esto que dice el embajador Pepo es crucial, pero también va a estar vinculado a lo que decía antes, que deberá haber un pacto social y político para aprovechar esos recursos que aparecen, ¿no? Que la Argentina siempre los tiene, pero sin un acuerdo político y de su sociedad va a ser difícil que eso sea provechoso para todos. Ojalá que así lo sea, porque nunca perdemos de vista que en ese territorio de la Argentina también viven, trabajan, forman familia y educan a sus hijos más de 1 millón de paraguayos. Enseguida volvemos y vamos a tocar ese tema también con nuestro invitado de hoy, el embajador Pepo, aquí en Conversando la Noche. Ya vi que el embajador es bostero, en su oficina tiene banderas de Boca, el embajador Roma era muy de River, nos van cambiando siempre los clubes aquí, los embajadores en Paraguay, pero ahí en el Chaco, que Chaco Forever. Chaco Forever, claro. Peronista de Boca y Chaco Forever. Me encanta, bien popular, un club que conocemos también bastante porque claro, está muy vinculado a Paraguay. Embajador, nos quedamos en ese tema fundamental también de la situación de los paraguayos en la Argentina. Hay una solidaridad manifiesta porque todos han sido recibidos, el que se queda se documenta, tiene los beneficios sociales también, pero claro, es siempre un tema a discutir, inclusive en la campaña se instala otra vez, cada vez que aparecen los grupos más conservadores. Yo diría que la comunidad paraguaya en Argentina es muy grande, usted bien dijo, más de 1 millón de paraguayos, sí. Y yo digo que así como cuando me voy acá a Paraguay, mire que he recorrido mucho Paraguay y siempre me he encontrado con argentinos. Claro. En Paraguay, en Argentina, no hay un pueblo donde no van a encontrar un paraguayo. O sea, sí. Eso es así. O una comisión, claro, o una asociación, o un club, o un centro, pero de paraguayos que vinieron, que fueron migrantes o que sus padres fueron paraguayos y que se siguen sintiendo paraguayos. Entonces, eso hace a que esa relación marque la diferencia que creo que también tiene que ver entre Argentina y Paraguay. Nosotros tenemos una relación muy consanguínea y sanguínea porque esa fusión hace de que tengamos parientes argentinos o paraguayos. Nacido, el que tiene la abuela paraguaya, el nieto argentino. Claro. Y así sí se van dando esa situación que le da otro tenor a la relación, Y creo que hay lugares en Buenos Aires, por ejemplo, Lomas de Zamora, una serie de barrios que hay algunas ideas que me traen siempre. ¿Por qué no hacemos esto? Traemos ahí, porque con cada cupé, claro, necesitamos una bandera paraguaya, un busto de Solano López. Bueno, son cosas de sentir y a mí me encanta, porque yo soy defensor acérrimo de la identidad, ¿no es cierto? O sea, claro, por más que nos reciban bien donde nos reciban, hay que mantener los orígenes y saber de dónde venimos y cuáles son nuestras costumbres. Claro, ahí está, es muy importante esto, embajador, porque es una fuerza más social y laboral activa. No es gente que va a vivir del Estado argentino, va a trabajar. Gente que va a trabajar, que fue a trabajar, que fue a buscar un futuro, que se pudo educar, que se pudo formar, que hoy son empresarios, claro, hoy son gente que ha triunfado. O sea, en general, bueno, después con algunos de los últimos temas económicos que se ha dado, por ahí eso se paralizó, pero siempre se estaba dando una situación, como es parte también de esa migración que se dio en nuestro país, ¿no? Claro. Desde el campo a la ciudad, buscando mejores oportunidades, que creo que ese es el desafío que tenemos también hoy, en trabajar, en arraigar la gente en donde vive. Es un tema de Argentina y veo que es un tema de Paraguay. Claro. Yo que soy provinciano, digamos, quizás que al porteño esto ni le interesa, ¿no? Puede ser, sí. Al que vive en el interior, sí, de saber cómo arraigás, cómo le das oportunidad a esa persona para que se quede ahí y que tenga al menos salud, educación y seguridad y posibilidad de trabajo. Y eso, ¿qué genera? Desigualdad. Si no hay acceso a la educación, los problemas de la desigualdad se profundizan. Y esa es la gran agenda
me parece que tenemos que trabajar pensando en cómo damos herramientas a esa gran comunidad de personas que tenemos, que todos los días trata de conseguir lo mejor. Como embajador, ¿qué opinión te merece el Mercosur? ¿Se la ha cuestionado? En momentos hasta parece que se va a diluir ese sueño de integración, después se fortalece. ¿Sos pro Mercosur o lo cuestionás? No, yo soy pro Mercosur, pero sí creo que la velocidad no va con la velocidad que quiere la gente, digamos. Claro. Y pasa básicamente por las situaciones que a veces se dan en las fronteras, o que se ha dado quizás con la misma pandemia, donde entra a aparecer, yo digo, las mezquindades, ¿no? O sea, a veces aparecen las mezquindades de los países y eso no ayuda a una voluntad hacia adelante. Yo he participado en la última reunión del Mercosur ahora en Iguazú, he tenido oportunidad de estar en todo el evento y también charlar con los 5 presidentes que estuvieron. Y vi algo que me pareció muy bueno. Primero, sinceridad en los presidentes. O sea, plantearon sin problema su entripado, como decimos nosotros. Sí, sí. Inclusive dejando un poco de lado el protocolo, ¿no? Dejando un poco de lado el protocolo, ¿cuál es la mirada? Tenemos nosotros, y que ya es un poco conocida, la posición de Uruguay, sí, que plantea algo distinto, que es salir del Mercosur. Paraguay, muy por el contrario, como Argentina y Brasil, que tratan de fortalecer, pero también de defender a nuestra industria, porque está por medio de esos grandes acuerdos con las grandes economías de las grandes potencias, que sí, si no hay no digo control, sino regulación de esos temas, nos pasan por arriba. Claro. Son tamaños de economía muy grandes. Son tamaños muy grandes. Entonces, claro, son las cosas que hay que cuidar y que creo que hay que tratar de cuidar. Pero de que nos ha ido mejor, yo digo que sin Mercosur no nos hubiera ido a los 4 países iniciales mejor. Creo que hay que profundizar eso, hay que hacer acuerdos, no hay que, porque solo individualmente podemos decir, bueno, Argentina es más grande que Paraguay, no es. O sea, en la necesidad de sentarse 4 países a negociar es importante, y quizás ahí también falla nuestra diplomacia, ¿no? Quizás haya que trabajar mucho más en eso, por eso hay cosas que hacer. Pero la voluntad lo vi fortalecido porque vi un compromiso muy fuerte de Lula también. Claro, está también lo de la Unión Europea por medio, que está a punto de lograrse. Está lo de la Unión Europea, que es bueno y tiene sus problemas. Fueron muy claros en eso, de que la Unión Europea, el acuerdo, Lula hay un compromiso de sacarlo, pero también una mirada de si no nos pueden plantear medidas de cierto tipo ambientales, que son las que cuestionan, siendo que ellos ya antes han hecho los desastres que tenían que hacer, claro, y ahora somos nosotros los que no tenemos que hacer, sino no significa eso una imposición, sino tiene que ser una negociación de igual a igual, digamos, en condiciones iguales. Y ellos, con la ventaja que son economías muy potentes, muy fuertes, pero Lula tomó un compromiso muy fuerte como en esta presidencia pro tempore, que hablo de Lula porque pasó a ser presidenta, claro. Sí, asumió la presidencia. En tratar de lograr el acuerdo con con estas alertas de que no nos sentamos, que esas economías nos borren y nos pasen por encima en determinados complejos productivos, a los cuales a nosotros nos cuesta mucho. Nuestra industria cuesta desarrollar. Nosotros tenemos que ser sinceros, la industria nuestra no es lo mismo que la industria de ellos. Hay varios complejos que tienen sus dificultades y que si no le damos un cierto nivel de garantías, no digo proteccionismo, pero sí garantía, va a ser muy difícil que se puedan. Y después volvemos otra vez a pasar. ¿Qué va a pasar? Y que hay una pandemia y tenemos que comprar la vacuna a ellos, claro, porque nosotros no desarrollamos. Tenemos que corregir esas asimetrías, prever eso, ¿no? Que antes de la pausa, el otro día se reportaba un incidente en el río, en la zona de la provincia de Corrientes. Después se aclaró, acá en la radio nos movilizamos todos. En un momento dado, el conductor Carlos Báez dice, bueno, llamemos al embajador paraguayo en Buenos Aires. Le mando un mensaje, le digo, ojo que no tenemos embajador. Yo sé que tenés limitaciones desde el punto de vista diplomático, no podés opinar a lo mejor de decisiones que son concernientes a nuestro gobierno, pero es curioso, ¿no?, que no hayamos puesto todavía un embajador en la capital federal argentina. ¿Ustedes manifestaron preocupación por lo menos al respecto? Siempre se planteó, la verdad que es una decisión plena de Paraguay, pero que es llamativo porque después del embajador Vera Cáceres, que fue el último que estuvo, no tuvo embajador. Siempre los cancilleres que fueron a los que fueron durante la gestión
manifestaban voluntad de que había que nombrar y que había candidatos y que había varios candidatos, claro. Pero en definitiva nunca se nombró un embajador. La verdad que es un tema llamativo, no sé cuál será el tema. Argentina, yo creo que para Paraguay, Argentina, Brasil debe ser, y Uruguay, por supuesto los países limítrofes, sus a mí me dijeron que hay encargado de negocios. Bueno, pero hay un encargado de negocios. Sí. La embajada funciona. Claro. Está trabajando. Pero es el gesto también de reciprocidad, ¿no? Tiene que ver mucho también con eso, por supuesto, que hace a la consideración hacia un país. Quizás Santiago Peña nombre un nuevo embajador. Yo tengo entendido que sí, que lo va a nombrar. Claro. Yo tengo entendido que lo va a nombrar. La verdad que desconozco los motivos por los cuales, seguramente internos, políticos, no creo que sea problemas con la Argentina, sino es problema interno del Paraguay en la definición de este tema, ¿no? Bueno, te agradezco. A mí no me puso ninguna agenda previa el embajador, por eso tengo la libertad de preguntarle respetuosamente todo, y este tema me parecía fundamental. Cuando se produce un incidente tipo gendarmería, marina paraguaya, que ocurre cada momento porque tenemos un enorme río en común, eso también se lleva directamente a Cancillería de ambos países. Hay varios ámbitos de resolución. Hay veces que hay resoluciones a nivel local. O sea, directamente, rápido, se puede solucionar el tema. Y hay veces que toma otra escala y que sí hay que trabajarlo ya a veces, o sea, por decir, la prefectura argentina con la prefectura paraguaya acuerdan, arreglan el tema y se soluciona, no hay problema. Pero hay veces que toma otra dimensión y bueno, hay denuncias de por medio, interviene la justicia de los países, ya es distinto, o tiene que intervenir una determinada comisión en los temas. Pero nunca se ha llegado al tema de llamar a un embajador, por ejemplo, a ir a Buenos Aires, por ejemplo. No. De que yo estoy, nunca pasó eso. Los problemas que se han dado en algún momento, que fueron no diría de tensión, involucra un tema que es uno de los temas que por ahí para Argentina sigue siendo un tema que queda pendiente, el esclarecimiento, fue el caso de la muerte de las dos niñas, en el caso del PPP, digamos, ¿no? Sí. Ese fue un tema que generó en algún momento, no diría conflicto, pero sí una tirantez en el sentido de que Argentina todavía hoy sigue planteando la necesidad del esclarecimiento. Eso es irrenunciable. ¿Que son dos islas? No, te hablo del caso de las dos niñas que fueron... Ah, sí, claro, el EPP. Sí, no, porque también en el caso de Corrientes se hablaba de que hay una isla ahí que nunca claro, hay un tema, ahí es distinto el tema. Sí. Te cuento el tema de la isla, porque con la construcción de la represa Yacyretá en Ituzaingó, cambia el curso del río. Al cambiar el curso del río, cambia el curso del canal principal. Sí. Y por los tratados internacionales, los límites están en los canales principales. Correcto. Pero las islas pertenecen a los países que están más cerca. Y la isla Yacyretá, la isla Apipe, está muy cerca de Argentina, entonces pertenece a Argentina. Pero el canal está acá. Entonces tenemos una isla una argentina, es una contradicción. Claro. Una isla argentina rodeada de aguas paraguayas. Es así. Claro, no entiendo, me da risa porque son esas cosas que no sé, a lo mejor en el momento en que se hizo el tratado, en que el canal iba a ser el nuevo límite, claro, y tampoco no se pensó en ese tema. Y no se analizó ese tema en ese momento, seguramente lo importante era terminar la obra en esa época. Bueno, después empezaron a surgir los problemas. Y hay un problema para mucha gente que vive ahí. Si bien hay una convivencia que por ahí se rompe, pero nunca pasó a mayores, digamos, a niveles de violencia, que es lo que se trata de evitar. Claro. Y estamos trabajando. Y ahora el canciller vino a Corrientes, estuvo con el gobernador, y bueno, planteó un esquema de trabajo para proponer. Se lo propuso a Paraguay, un esquema de trabajo a través de las comisiones mixtas, a través de las comisiones del Río. O sea, hay varios de estos organismos que te decía, resolver ya eso. Para ir trabajando ese tema, a ver qué camino puede tener, o si hay que crear algo nuevo, para que haya paz, sobre todo. Yo creo que el límite no es que nos importa si vas acá o acá. El límite tiene que ser una circunstancia que marque el fin y el comienzo de otro país, pero en definitiva que no genere conflicto, y es en definitiva lo que tenemos que buscar el camino de salida. Vamos a hacer la pausa, la última ya, tenemos poco tiempo lastimosamente, pero es que son temas muy importantes los que estamos tratando con el embajador de Argentina en Paraguay. Es un lujo tenerlo acá en la media cadena durante casi una hora para hablar libremente de todos estos temas. Volvemos en un par de minutos con el embajador Pepo para entrar en ronda de conclusiones de esta interesante conversación.
Pepo, fundamentalmente, más allá de su labor diplomática y política, es un amigo del Paraguay. ¿Conocías ya el Paraguay, me imagino, no? Sí, conocía, ¿no? Como gobernador he venido a algunas actividades oficiales. Claro. He venido a la asunción del presidente Marito Abdo, también, que hemos sido invitados en una comitiva con el presidente Macri en ese momento. Sí. Y siempre por cercanía. Y además, yo digo que Asunción del Paraguay es nuestra segunda capital para los del norte. ¿Cierto? Porque todos, primero que salimos al mundo por acá, Sí. y segundo que a veces pensamos en venir a Asunción y no ir a Buenos Aires. O sea, además nos sentimos mucho más a gusto, creo yo, hasta en la forma de ser de los que somos acá, de la zona y del norte, ¿no? Hasta la forma de hablar. Hasta la forma de hablar. Allá en Buenos Aires capaz que nos miran como hablemos. Acá nadie nos mira. No, pasamos todos iguales. ¿Tu familia cómo está compuesta? Bueno, yo tengo mi señora que vive conmigo, Sí. y una nena de 5 años, Ajá. que también está acá y que va al colegio acá en Paraguay. Sí. Y tengo 2 hijas de primer matrimonio que son mayores ya, profesionales. Una está trabajando como tal en la ciudad de Resistencia, en el Chaco. Ajá. Y la segunda está casada con un basquetbolista profesional. Ah, mira vos. Así que recorre el país y ahora está en Uruguay jugando con su contrato temporario. Mientras se cortó el campeonato en Argentina, fue a jugar, o sea que anda por todos lados, es abogada también. Abogada. Y te acompaña al marido. ¿Nietos tenés? Tengo un nieto de ese matrimonio. Justamente. Un nieto de ese matrimonio que es... mi hija mide 1,55 creo y mi yerno mide 2,5 metros, o sea... Bueno, está bien. Sos de los míos, entonces, que tenemos hijos que son casi la misma edad que los nietos. Pero sí, bueno, es muy gracioso eso, porque sí. Valentina, mi hija, tiene 5 años. Y ella dice, mi sobrino tiene 5 años y 1 mes. Conozco bien esa historia, pero bueno, es genial porque finalmente es lo que nos da vida y alegría. Querido embajador, se va acabando el tiempo. Seguramente vas a cumplir tu misión acá. Me imagino que vendrá un recambio. ¿Tus planes así inmediatos? Mire, yo nunca dejé de lado la política en el Chaco. Ajá. O sea, como espacio político, como parte del justicialismo y parte de un grupo que tenemos, de un espacio. Fuimos parte también, participé en el proceso electoral. Ajá. Hemos tenido también buenas respuestas. Y ahora estamos en un proceso de unidad dentro de lo que es nuestro frente a nivel tanto de la provincia del Chaco como a nivel nacional. A nivel nacional ya está consolidado. Ya. Yo creo que el peronismo está unido, está monolíticamente, diría, unido dentro de la PASO, sí. con Massa, y un candidato Graboy que también es importante porque contiene sectores importantes de la izquierda. Claro. Y en el Chaco pasamos las PASO, hay un candidato a gobernador, nosotros estamos ahí en vista de trabajar también y de fortalecer el peronismo hacia adelante. Y el destino dará qué pasará en la política, pero la verdad que a mí, si bien tengo un fuerte compromiso y yo lo tomo como una vocación a la política y un servicio, pero también estoy a disposición, como decía el general, a disposición del movimiento, soldado del movimiento, veremos qué depara de la historia, pero siempre muy tranquilo, porque Dios a mí me ha puesto, mire, en los lugares donde yo jamás pensé y funciona lo que me costó. Como anécdota, Chaco y Corrientes son 2 provincias competitivas. Sí, todo. En todo. Sí. Y bueno, y de la época democrática, Chaco tuvo 6 gobernadores y yo fui uno de ellos, correntino. O sea, para poder ser gobernador de Corrientes, un chaqueño, imagínense lo difícil que fue. Claro, vale decir que todo lo demás puede ser más fácil. Todo puede ser más fácil. Bueno, querido embajador Mingo Pepo, Mingo se te dice. Mingo me dice. Ya, Mingo dice los amigos. Te agradezco mucho la gentileza de venir y la calidez con que nos tratás a los paraguayos, y creo que es mutuo. Y creo que también vas a llevar una experiencia muy especial de Paraguay en tu trayectoria larga al servicio público. Ojalá que sea la mejor. Yo creo que ya es la mejor en muchos aspectos, en lo profesional, en lo político y en la política internacional, la posibilidad de la relación que me ha dado con un marco muy importante de colegas embajadores con mucha experiencia de otros lugares, con gente y empresarios. La experiencia que me llevo es excelente, enriquece totalmente mi mirada y mi visión de la realidad, que es lo importante en esto. Así que nada más que el agradecimiento, el reconocimiento, y bueno, y también el reconocimiento hacia usted con su trayectoria como periodista, porque siempre lo seguía, lo sigo, y cuando empezamos a caminar acá y a ver cuáles son las referencias
en el periodismo paraguayo sobre todo. Usted la verdad que tiene marcada una trayectoria muy importante y bueno, en su calidad humana veo que está también el resultado de la misma, ¿no? Muchísimas gracias, embajador Pepo. Con Argentina tenemos una historia que va a ser todavía muy importante para siempre, pero sobre todo que tenemos que ir reconstruyendo todos los días con un mejor vínculo, con una mejor relación, sobre todo de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos, sin olvidar lo que ha pasado históricamente, pero sobre todo mirando al futuro. Yo, por lo menos, tengo la idea y la ilusión de que ese destino es extraordinario y que Argentina y Paraguay se merecen lo mejor de todo en los próximos años. Ojalá que sea así, para bien de nuestros paraguayos en Argentina y para bien de los muchos argentinos radicados en Paraguay. Gracias, embajador Pepo, por estar con nosotros. Gracias a usted y tenemos un destino común, seguro. Ahí está el embajador Domingo Pepo con nosotros hoy, hablando de todo, tocamos de todo un poco, sin ningún tipo de agenda previa como tiene que ser, pero sobre todo manifestando el afecto, el cariño que tiene el embajador hacia el Paraguay. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.